Señor, te damos gracias porque nuevamente nos has permitido, Señor, estar en este día y comenzar un día más, Señor, en tu presencia. Danos, Señor, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento para poder estar, Señor, aquí ofreciéndote, Señor, este culto a tu nombre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, dales, Señor, el Espíritu Santo, Señor, para que puedan ellos entender y comprender, Señor, lo que esta semana es. Señor, bendice a cada uno de ellos. Y te ofrecemos este culto, Señor, porque tú nos has dado mucho. Pues todo esto te lo damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica. Antes que nada, buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar nuestro culto de esta semana, Señor, Domingo de Ramos, que es empieza lo que es Semana Santa. Vamos a ver Apocalipsis 7, del 9 al 10. Apocalipsis 7, capítulo 7, los versículos 9 y 10. Dice de esta forma la palabra de Dios: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Vamos a entonar el himno número 66, Hosana, Hosana, Hosana. Muy bien, hermanos, vamos a tener una lectura devocional en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, la palabra de Dios dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a entonar el himno 303, Jesús es mi Rey soberano. Himno 303.
Vamos a tener la oración de gratitudes e intercepciones a cargo de nuestro pastor, Freddy Conde Martínez. Damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí reunidos en su nombre. Sean todos bienvenidos en esta tarde para juntos adorar, glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios, sobre todo sabiendo que los más bendecidos somos nosotros al hacer esto. En este día quisiéramos dar gracias a Dios porque Lizzy, la hija de nuestra hermana Elizabeth y nuestro hermano David Campos, ya está mejor, gracias a Dios, porque después del accidente había la preocupación de que hubiera algo muy dañado en ella. Sin embargo, gracias a Dios está en recuperación y las noticias fueron bastante buenas porque está en recuperación, gracias al Señor por ello. En este momento también nos unimos a la petición de nuestra hermana Santa Beltrán, quien pide que oremos porque en esta Semana Santa, esta celebración de Semana Santa, muchos conozcan al Señor Jesucristo y lo reciban como Señor y Salvador personal de sus vidas y así puedan venir a su presencia. También seguimos orando por Rafael, hijo de nuestro hermano Rafael Vieira, quien en días pasados o en meses pasados perdiera su empleo y está necesitando de un trabajo. Y también pues nos unimos, no tenemos noticia de ningún cumpleañero este domingo, sin embargo si hubiera alguno, nos unimos al gozo de haber llegado a un año más de vida. Así que si usted conoce a alguien que cumplió años, denúncielo ahí en nuestro chat diciendo que él cumplió años o ella, para que juntos oremos y demos gracias a Dios por su vida. Vamos a orar al Señor. Querido Padre, en esta tarde te damos gracias porque nos tienes reunidos en tu nombre, porque nos enseñas a vivir bajo la dirección y bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias porque estamos iniciando las celebraciones de esta semana de Pascua, Padre Santo, en la cual por hábito, por costumbre, Señor, se le ha dado llamar Semana Santa. Recordamos esa semana, Señor, en la que tú, Señor Jesucristo, estuviste en vísperas de tu crucifixión, Padre Santo, marcando con ello el inicio de la última semana de ministerio terrenal sobre la tierra, con la cual, Padre Santo, tú inauguraste, Padre, no solamente tu muerte, sino tu resurrección, Padre Santo, por la cual hoy celebramos esta última. Gracias, Padre, porque somos tus hijos y porque nos has dado la oportunidad y el privilegio de estar delante de ti y porque nos has enseñado, Señor, a buscar de tu presencia. ¿Sí? Padre Santo, hoy estamos delante de ti porque sabemos que a pesar de las circunstancias de vida en cada uno de nosotros, tú no nos has dejado ni nos has desamparado. Tómanos en tus brazos de amor, de bondad, y hoy en este día nos unimos, Padre Santo, al ruego, a la súplica de nuestro hermano Rafael Vieira y su esposa, nuestra hermana José, por su hijo Rafael, quien está, Señor, necesitando de un empleo. Permite, Padre, que él pueda estar tranquilo como cabeza del hogar, sabe que necesita llevar el sustento a su casa, pero tú eres el que nos sustentas al final de cuentas, Señor, tú eres el dueño del universo, el que lo creaste, pero también el que sustenta, Señor, a cada uno de los que lo integramos. Gracias, Padre, porque esto seguramente él lo estará aprendiendo juntamente con su familia, y nuestro hermano Rafael, papá, y nuestra hermana José como madre, Señor, también podrán instruir a su hijo y a toda su familia en tu misericordia y tu bondad. También, Padre, te queremos poner en tus manos la necesidad de aquellos que están pasando por algún problema de salud. Que seas tú, Señor, mostrando tu gracia en ellos, que seas tú dando, Señor, tu poder y la
manifestación de tu Santo Espíritu en sus vidas y que en el nombre de Jesús puedan ellos, Señor, gozarse en ti. Gracias, Padre, porque nos has hecho tus hijos, porque podemos estar cubiertos en tu protección y guardados por tu gracia y tu misericordia en tu presencia. Gracias, Padre, porque eres nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sustentador, y porque, Señor, cada día que transcurre, sin lugar a dudas, nosotros podemos vivir en el señorío y en la gracia de tu Espíritu Santo. Hoy estamos aquí para decirte, Señor, que te amamos, que te pertenecemos y que queremos ser tus hijos y que necesitamos, Señor, depender y vivir bajo la guianza y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Permítenos que tu nombre sea glorificado en nuestra vida y enséñanos a caminar, Padre, a vivir bajo la dirección tuya. Señor, en este día estamos iniciando las celebraciones de la Semana Santa, de la Pascua, Señor, en la cual tú mostraste intensamente tu amor, tu servicio y el deseo de poder hacer tu voluntad, Señor, como hijo, pero también el de enseñarnos a nosotros cómo poder buscarte y cómo poder servirte. Gracias por esta grande oportunidad. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, y desecha de cada uno de nosotros cualquier pensamiento, cualquier anhelo, cualquier deseo, Señor, que sea contrario a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos y que, Padre Santo, seas tú gobernando nuestras vidas para la gloria y honra tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Juan, libro de San Juan 12, capítulo 12, los versículos del 12 al 19. San Juan 12, del 12 al 19. La palabra de Dios dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Vamos a tener una participación de la Sociedad de Corderos. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndele que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió cuando se cumpliera lo dicho que el profeta: digan a la hija de Simón, Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde, montado en un burrito, cría de bestia de carga.
Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Mucha gente. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían. Hosana en las alturas. Muy bien, hermanos, vamos a entonar el himno número 179, Mantos y Palmas. Himno número 179, Mantos y Palmas. Es el momento de que tengamos la proclamación de la palabra que dice o lleva como título El mundo va tras él, a cargo de nuestro pastor Freddy Conde Martínez. Damos gracias a Dios. Bienvenidos a este inicio de Semana Santa, celebración que como cristianos nos unimos a ese tiempo en que recordamos cómo el Señor en su última semana dejó enseñanza para nosotros también de su ministerio, de su amor hacia la humanidad. Hoy podríamos bien llamarle también Jesús proclamado Rey, que es básicamente haciendo referencia a la entrada triunfal, y realmente es una entrada de vida la que el Señor Jesús está haciendo. Podríamos decir que es como la marcha de la vida. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí si no es por medio de Él, llega al Padre. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar un poco sobre la Semana Santa, y
El título de este día lo extrajimos del texto que acabamos de leer, Juan 12, en el versículo 19. La última parte dice que los líderes religiosos exclamaban y decían: mirad, todo mundo se va tras él. De ahí extrajimos el título del sermón de este día, y esta es la revelación de Jesucristo, la que hoy tenemos aquí, es la revelación de Jesucristo como el Rey que viene y lleva, sin lugar a dudas, el mensaje a todos nosotros. En aquel momento lo llevó hacia ellos, a los que estaban rodeándolo. Pero podemos ver, una de las cosas que vamos a aprender, cómo ellos tienen un falso concepto de lo que Jesús era, de su reinado, de su labor mesiánica, pero también hay un verdadero, en este pasaje hay un verdadero concepto de la venida de Cristo. Y entonces vamos a ver aquí una imagen de cómo los hombres hoy día seguimos viendo a Jesús, los seres humanos, pero cómo lo vieron en aquel momento los seres humanos, vieron al Señor Jesús, y cómo a través de los siglos todavía ese concepto, esa ideología o esa forma de ver a Jesús se sigue dando. Versículo 12, Pascua judía. Esta era la celebración que ocupaba al pueblo hebreo, y es aquí donde vamos a arrancar en este día. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque nos permites estar delante de ti. Ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a poder, Señor, aprender de ella, pero sobre todo, Padre bendito, ayúdanos a poder estar delante de ti con regocijo, recordando, pero viviendo también, Señor, la experiencia de la última Pascua que tú celebraste, Señor, entre los mortales. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de estar delante de ti. En esta entrada triunfal es muy importante poder poner nuestra mente y nuestro corazón en la enseñanza que tienes para nosotros. Gracias por esta bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En este día vamos a tomar esta palabra del Señor para nosotros y vamos a encontrar en ella, sin lugar a dudas, una bendición muy, muy grande, porque cada momento que transcurre, la vida de la iglesia tiene que seguir aprendiendo de las enseñanzas de Jesús. Lo primero que advertimos en la Pascua judía, en el versículo 12 de Juan, es que se nos dice que había unas grandes multitudes. Una gran multitud llegaba a Jerusalén para la Pascua, es decir, venían de todas partes, y el gran historiador judío Flavio Josefo, él dice que había más de 2 millones de personas en Jerusalén. Imagínese usted Jerusalén con sus calles como eran empedreadas, adoquinadas. Ya se imagina usted con más de 2 millones de personas allí, ¿qué algarabía habría de haber sido aquello? Ahora, en la Pascua judía había, sin dudas, que enfrentarse a varios retos. En aquel entonces no existían lugares para refrigerar la comida, no tenían refrigeradores, no tenían estas cosas, entonces era todo hecho en la noche o en el momento que se tenían que degustar. Y esa multitud que estaba allí en la Pascua, celebrando la Pascua judía, otros observando la Pascua judía, tenían necesidad básicamente de 2 cosas. Una, de la alimentación, y 2, de un lugar para dormir, de un hospedaje. Y bueno, podríamos añadir una tercera que tiene que ver con donde hay mucha concentración de gente, que es la salud, sin lugar a dudas. Ahora, esas personas que eran más de 2 millones tenían que comer, y sin lugar a dudas muchos de ellos tenían que celebrar la Pascua también. Flavio Josefo también nos dice que en ese día, en esa celebración de la Pascua, se mataban
256.500 ovejas, y que cada oveja alcanzaba para que 10 personas pudieran adorar a Dios y ofrecerla en sacrificio. Entonces esto coincide con el número de Flavio Josefo. Si usted multiplica 256.500 ovejas que se mataron durante esa Pascua, estoy hablando de la Pascua que tenemos registrada en este Evangelio, pues arroja más de 2 millones de personas. Ahora, algo interesante que también los historiadores como Flavio Josefo y otros más nos dicen, es que en ese día que se celebró la Pascua, la última Pascua de Jesús, en la entrada triunfal, en ese mismo día entraba la legión romana, entraban los romanos, los soldados romanos que venían a reforzar precisamente esta ciudad para que no hubiese revueltas o hubiese problemas. Entonces, por un lado, y esto dicen los historiadores, que mientras Jesús estaba entrando en un lado de la ciudad, en el otro lado de la ciudad estaban viniendo los soldados romanos con sus armas, con sus carruajes, con sus caballos, y entonces podemos ver que habían como dos tipos de desfile, ¿no? Mientras por un lado estaban entrando los que venían ahí con caballos para intimidar, para dar guerra, para hacer guerra si era necesario, por el otro lado Jesús estaba entrando en paz, para dar confianza, para dar servicio a la... Y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos del simbolismo del burrillo, del burrico que está allí mencionado también. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros observar aquí? Que el bullicio era muy grande. Entonces, la multitud era mucha, más de 2 millones de personas, y si agregamos a esto todo el bullicio que originaba también el estar preparando el sacrificio de los animales y todo eso, era algo así como, casi como un carnaval, ¿verdad? Como una atmósfera de vacaciones casi, así un bullicio tremendo. Ahora, lo segundo es los versículos 12 y 13, se menciona el concepto Mesías, ¿sí? Y el concepto Mesías es un concepto equivocado de liberador, es una utopía lo que aquí podemos apreciar, porque hay un falso concepto de Mesías en este caso, porque lo que ellos están esperando aquí, cuando ven a Jesús, es que Jesús venga a ellos como el Salvador terrenal. Ellos están aquí exclamando que Jesús los salve, y otro quizás creía en él como el Mesías salvador de sus almas, pero la gran mayoría estaba allí. Ellos ven a Jesús como alguien que trae a ellos una liberación física, y mucha gente ve a Jesús como aquellas personas en aquel día, lo sigue viendo con un falso concepto, como un falso concepto de Salvador. Ahora, el conquistador es el que ellos ven como el que va a arreglar los problemas. Ellos ven a Jesús, la gran mayoría de las gentes ven a Jesús como el que va a arreglar los problemas de esta tierra, como el que va a traerles solución a sus problemas, que ha venido para vencer a todos los enemigos de la humanidad, incluyendo a aquellos perversos, a los malos, al hombre malo, que le está quitando la felicidad al pueblo judío. Ahora, también pueden ver a Jesús como el hombre, el Mesías terrenal, que les va a mitigar el hambre. Usted recordará que en este mismo evangelio, en el capítulo anterior, vinieron para hacerlo rey porque les había dado de comer. Y entonces ellos esperan que Jesús les solucione el problema de la alimentación, o como dijéramos aquí en lenguaje cotidiano, que les llene la panza, ¿verdad? Que les llene el estómago. Eso están esperando ellos. Y también lo ven como aquel que viene a resolver los problemas de enfermedad, porque había sanado muchos enfermos. Y
que habría de quitarle la pobreza. Y normalmente la gran mayoría de los países y de los ciudadanos están esperando estas cosas todavía hoy día. Todavía seguimos esperando que Dios sane nuestras necesidades económicas, que sane nuestras enfermedades físicas, que quite la pobreza en la que podríamos estar nosotros. Ahora, lo que aquella gente estaba viendo es viendo a Jesús como el Mesías proveedor, como el que debía alimentar, dar alojamiento, dar salud y darle éxito al hombre en todo lo que ellos emprendieran, como el que debe ser buscado para bendecir al hombre en todos sus aspectos de la vida material. Así lo ven en esta entrada triunfal, así lo ve la gente, como aquel que resuelve los problemas y espera que Él sea verdaderamente quien arregle todas estas cosas. Ahora, pero habían quienes también lo pueden ver, y la gran mayoría lo ve así en este caso, como el indulgente, como el señor pasivo, como el que acepta al hombre sin importar lo que éste haga, siempre y cuando, desde luego, tenga un poco de religiosidad en su vida. No importa qué esté haciendo, si es un poquito religioso, pues adelante. Yo te voy a ayudar y voy a hacer contigo lo que tú quieres. Ahora, ellos esperaban y veían a Jesús como aquel que iba a permitir que el pecado viviera en sus vidas, haciendo lo propio, haciendo lo que ellos quisieran, y a pesar de su pecado, ellos creían que Jesús los iba a tener en gran estima. Las injusticias y las inmoralidades de su comportamiento no importaban. Y hoy día hay mucha gente, y voy a decir una cosa que he observado a través de los años, que ojalá y no les caiga a usted pesado, pero mucha gente en esta época de Semana Santa se acuerdan que existe Dios, que existe Jesús, y se abarrotan los templos, abarrotan los lugares de adoración, abarrotan los lugares de representación, pero después se olvidan que Dios es Dios todos los días de la vida. Y mis amados hermanos y amigos, este es el mismo falso concepto que tenían aquellas personas que están exclamando. Muchos tenían ese falso concepto de Jesús como rey material, como rey terrenal, la cual se sostiene aún a lo largo de todos los siglos, de los tiempos en que estamos viviendo. ¿Qué significa entonces la gran multitud? Bueno, nos habla de que una gran multitud participó de su bienvenida, de esa bienvenida que le dan a Jesús. Y le están dando esa bienvenida a Jesús buscando equivocadamente, en esa entrada triunfal, su persona para asegurarse de todas las cosas buenas de esta tierra. Ya casi yo me imagino a algunos queriendo ser parte del séquito, ya lo vimos, querían ser parte de dijéramos en nuestro tiempo, en el argot más mexicano, ¿no? Ser parte del cabildo, para poder estar allí con él. Esperaban equivocadamente que les asegurara todas las cosas materiales que pudieran obtener. Sin embargo, hermanos, la gente había venido a darle la bienvenida. Y esa gente que había venido a darle la bienvenida no estaba esperando que Jesús llegara. Cuando oyeron que Jesús venía, dice la palabra, que salieron a recibirle. Sí, salieron a recibirle, fueron a su encuentro, y cuando fueron a su encuentro no fueron con las manos vacías. Ellos en el camino cortaron ramas. Yo no me imagino aquella imagen tremenda. Imagínense, grande multitud cortando ramas de los árboles, cortando palmas. Se acabaron las palmas, bueno, ahí están los árboles, ¿no? Los sicómoros, los olivos, lo que había al alcance, ellos están cortando ramas para encontrarse con el Señor. Y entonces
las movían y las colocaban delante de Jesús. Cuando un rey entraba, en el contexto judío, cuando un rey entraba triunfante, las ramas y las palmas eran movidas en simbolismo de victoria. Y las personas gritaban Hosana, que significa salva ahora, o salve, ¿sí? Y mis amados hermanos, el hombre anhelaba en aquel entonces y anhela hasta el día de hoy ser libre. Pero déjeme decirle que advertimos que desean ser libres precisamente en esta tierra para moverse y hacer lo que les plazca. Ellos querían ser libres para moverse y hacer lo que les placiera. Hoy día mucha gente también anhela la libertad, pero para hacer lo que quieran hacer. No están dispuestos a someterse a Dios, someterse a Cristo. No piensan en ser libres de las ataduras de esta tierra, sino ellos quieren ser libres de la esclavitud, de otros aspectos que tenían que ver con el yugo opresor de los romanos, y hoy día también hay quienes anhelan tener libertad para hacer lo que les place. Mucha gente de aquel entonces y hoy ama esta tierra y quiere todo lo que pueda obtener de ella. Cada quien desea tener algo de esta tierra. Puede ser una casa o casas, puede ser tierra o tierras, puede ser ropa, puede ser comodidad, placeres, recreaciones, y piensa poco en la esclavitud del pecado las personas. Las personas piensan poco en la libertad de la muerte y viven el momento y no piensa en la vida eterna ni en la libertad espiritual que solamente se puede encontrar en Cristo. Y esta es la enseñanza que podemos encontrar aquí en la entrada triunfal. La gente pedía ser libre, pero para vivir a su manera. Y hoy todavía se sigue anhelando libertad. Si usted va a una cárcel y le pregunta a alguien que está preso allí, de los romanos, y hoy día también hay quienes anhelan tener libertad. ¿Qué es lo que ellos más están anhelando y extrañando? Y le van a decir seguramente que es su libertad. Bueno, pues lo reciben como rey político y Mesías, salvador de lo terreno. Lo reciben como alguien que viene a resolverle sus problemas. Y de la misma manera, hoy muchos seguimos viendo a Jesús como el que otorga bendiciones, pero esas bendiciones solamente se piensa que son bendiciones materiales. Solo se piensa en esas bendiciones materiales y, mis amados hermanos, hay quienes lo proclaman de esta forma y no logran venir a Jesús porque estén esperando de Jesús ese amor tan grande que Él tiene para ellos. No, porque esperan ellos obtener algún beneficio material de Él. Hoy día inclusive hay agrupaciones que se dicen evangélicas que enfatizan lo material, enfatizan las bendiciones materiales. Por ejemplo, hay quienes dicen, siembra abundantemente para que tú tengas mucho. Recuerdo que había en nuestra denominación algo que hace algunos años fue quitado en las alabanzas de ofrendas, y decía, si tú le das al Señor un peso, el Señor te da 2. Y entonces muchos daban, bueno, si me va a dar 2 pesos, pues doy 100 y me va a dar 200, ¿no? Y mucha gente hoy día está equivocada todavía en la percepción de las bendiciones de Dios. Ellos querían ser bendecidos por Dios, pero mucha gente estaba equivocada, un concepto equivocado. Claro, gracias a Dios porque habían muchos que creían en Él, porque muchos estaban esperando de Él al verdadero Mesías. Ahora, las ramas que ellos cortaban eran de palmas y constituían un símbolo de victoria.
Y cuando las movían de un lado a otro, era porque estaban moviéndolas triunfalmente. Usted recuerda que cuando estamos en una situación diferente y no estamos en pandemia, se estila que los niños entran con sus palmas, moviéndolas de un lado a otro. La iglesia moviendo sus palmas también es símbolo de victoria, ¿sí? Las palmas simbolizan la victoria. Hoy tenemos aquí, gracias a Dios y a nuestras hermanas que nos hicieron el favor de adornar, tenemos este simbolismo de palmas también, y podemos encontrar nosotros cómo la gracia de Dios, ¿sí?, se manifiesta en nuestros tiempos. En aquel entonces, mientras el rey avanzaba por las calles de la ciudad, la gente que estaba a los lados vitoreando, exclamando con júbilo y moviendo las palmas en señal triunfal de victoria, estaba dándole la bienvenida, y en este caso se la está dando a Jesús como el gran conquistador y poderoso libertador. Sin embargo, mis hermanos, amigos que me escuchas, Él había venido en paz. Jesús había venido en paz, no como el juez, no como el conquistador de los romanos ni de nadie, sino que Él es el Salvador. Él es el Rey de los hombres y vino para redimirnos de nuestros pecados. Sí, vino a salvarnos, pero vino a salvarnos del pecado y de la muerte, a darnos la vida eterna, a darnos la bendición de su gracia y de su presencia, para que cuando nosotros tengamos una necesidad o estemos viviendo en un conflicto o en una situación diferente a la que estilamos vivir cotidianamente, en un momento de dificultad, no nos olvidemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores está presente para darnos bendición y vida eterna. Y llegamos al verso 14 y 15, donde se encuentra el verdadero concepto de Cristo. Sí, el simbolismo de Cristo entrando en un asno o en una cría de un asno, el cual, hermanos, era usado por los reyes, sí. Y lo usaban los reyes, hermanos, y sus emisarios para llegar a una ciudad y mostrar que estaban llegando en son de paz. Si ellos venían en un caballo, era simbolismo de guerra. Pero si venían en un asno, estaban llegando en son de paz. Están llegando y dando esa enseñanza o ese mensaje de paz. También eran usados para llevar las cargas de los hombres, los burritos, los pollinos. En cambio, cuando el rey entraba a una ciudad como un conquistador, lo hacía montado en un caballo. Por eso es que los soldados romanos que estaban entrando del otro lado de la ciudad están entrando en caballos, y ellos vienen como conquistadores del pueblo judío y están allá como conquistadores. Así es que Jesús aquí se está exponiendo, porque si Jesús es denunciado como un hombre que quiere derrocar al César, pues entonces fácilmente podrían apresarlo. Y por ello es que es muy interesante la entrada de Jesús en este día, porque Jesús está allí con valor, cumpliendo lo que la profecía se decía de él. Jesús está demostrando que Él es el Rey, sí, el Rey prometido, que Él es el Salvador de las gentes y no como el Rey conquistador que ellos lo esperaban. Él es el Rey prometido, es el Rey que vino a cumplir su misión a este mundo, y no era venir como un potente redentor mundano, salvador mundano, no, era el líder espiritual del mundo. No era un líder de un ejército, era el líder espiritual del mundo, era el hombre que había encarnado para poder mostrar al mundo su amor y su gracia. Él no vino a matar como los conquistadores, Él no vino a destruir como los conquistadores, no vino a mutilar o a lastimar a las gentes, Él vino a darles vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Dice la palabra
en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos textos que he citado y otros muchos más, unos de Romanos, otros de los Evangelios, nos demuestran que la misión de Jesús estaba bien definida. Él dijo: yo he venido para que tengan vida. Mas el enemigo, Satanás, ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús, su misión estaba bien definida. Él vino a rescatar a los perdidos. Las personas tienen que cambiar su concepto en aquel momento y hoy día también tienen que cambiar el concepto. Jesús no vino a darnos cosas materiales, a darnos seguridad material solamente. Eso es consecuencia de lo otro. Pero nosotros tenemos que entender esto. El Mesías fue enviado a salvar a todos los hombres de sus pecados. Él vino con esta tarea, a darles vida eterna, a mostrarnos que es un Dios de amor y que con su venida vino a reconciliarnos con el Padre. Y cuando el asno que está montando, este asnillo, esta cría de asno, está siendo montado por Jesús, está simbolizando ahí paz, porque Jesús vino a traernos paz. Pero no solo vino a traernos paz, sino también Él vino a cargar todos y cada una de nuestras cargas. El Señor Jesús dijo: si alguno está trabajado y cargado, venga a mí y yo os haré descansar. Él quiere darte paz, quiere que tu vida esté en paz, que esté descansada. Y descansar en el Señor es confiar y poner todas nuestras cargas en Él, nuestras culpas en Él. El asno era un símbolo de servicio. El Señor vino a servirnos. Y lo vemos durante esta semana también que estamos celebrando, lo vamos a ver en las lecturas, porque el Señor Jesucristo vino a servir. Él, el Maestro, sirve a los discípulos, porque lo que simboliza es que Jesús está sirviendo a los hombres al cargar el peso de las culpas de la humanidad. Y mis amados hermanos, cada día que pasa, usted y yo tenemos que aprender esto. Este asno, al no haber sido montado nunca, también simboliza que tiene un significado sagrado. ¿Qué significa esto? Bueno, Jesús demostró que Él es la esperanza sagrada, que Él es el Mesías esperado por las gentes, aquel que solo puede dar salvación y vida eterna, el Santo de Israel. Los discípulos no comprendieron el significado, no comprendieron ni entendieron la importancia de lo que estaba sucediendo. Lo dice la palabra del Señor. Sin embargo, hermanos, aun cuando ellos interpretaron mal la condición de Jesús como Mesías y Rey, ellos fueron bendecidos por su Señor. Pensaron que Jesús era el Mesías y Rey terrenal, sin embargo no era así. Ellos fueron tan culpables, a pesar de ser discípulos cercanos a Jesús, como los que estaban exclamando equivocadamente que Él los habría de salvar del yugo opresor de los romanos. Y hoy día me pongo a pensar en cuántos de nosotros no somos tan culpables en no anunciar y no enseñar a las gentes cuál es el verdadero significado de este tiempo de Semana Santa, en recordar la Pascua. ¿Qué simboliza? Para ellos simbolizaba la libertad de la esclavitud de Egipto. Para nosotros hoy simboliza la libertad de la esclavitud del pecado. Jesús dio su vida como el Cordero perfecto de Dios, el cual quita los pecados del mundo. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que interpretar correctamente las Escrituras, no cometer el mismo error que cometieron los discípulos de aquel entonces. Hoy día sabemos que esto se logra solamente por medio de la mediación de la inspiración del Espíritu Santo, quien revela la verdad de las Escrituras a su vida, a mi vida, porque en mi corazón, como ser humano,
es la presencia del Espíritu Santo la que logra que las Escrituras se revelen. Y esto es maravilloso, porque sin el Espíritu Santo entre nosotros, y esta promesa ya se cumplió, el Espíritu Santo ya está entre nosotros, no es que va a venir, Él ya está entre nosotros, Él es Dios, es una de las tres personas, o como algunos suelen decir también, las tres personalidades de la Trinidad. Lo cierto es que tiene características de personas. Y mis amados hermanos, como ser humano, los discípulos comprendieron el cumplimiento de las Escrituras. Sin embargo, se equivocaron en algunos aspectos de ella. En la entrada triunfal, cuando vino el Espíritu Santo, sí, es cuando se manifiesta que ellos se habían equivocado en su concepto de Mesías. Ahora, es el Espíritu Santo quien toma al creyente, quien aviva su mente, su corazón para que comprenda las Escrituras. Es el Espíritu Santo el quien hace toda esta labor. Esa es su labor, porque es el Espíritu Santo quien llena el alma del hombre que tiene hambre de la palabra de Dios. Y es solamente por medio de la palabra inspirada y llevada a las personas a través del Espíritu Santo que el ser humano es tocado, alcanzado para comprender y para que le caigan las vendas de los ojos del engaño. Porque es el Espíritu Santo quien vierte el agua de la vida en el ser humano, en el hombre que tiene sed de la palabra de Dios. Y mis amados hermanos, Jesús vino como el primero y único gran rey, el príncipe de paz. Y mis amados hermanos, Él es el Salvador del mundo. Todo ser humano debe rendir su vida a Él como su Señor, como el Señor de la gloria, y darle a Él la gloria, la honra, porque algún día Él vendrá por segunda vez. Hoy es el tiempo. Hoy necesitas tú abrir tu mente y tu corazón al Señor como hijo de Dios. Si tú ya eres creyente, deberías depender del Espíritu Santo para comprender las Escrituras y ya no vivir una vida sin su ayuda. Y entonces vivir la vida bajo la gracia, bajo los auspicios de su presencia cada día. Muchas de las personas creyentes hoy día son porque sinceramente han creído en Jesús como su Salvador. Pero también hay muchas personas en aquel entonces que creyeron. Y de la misma manera, hoy día hay muchas personas que siguen creyendo en Jesús. Ahora, en nuestros tiempos hay gente que está, como en aquel entonces, como observador, como espectador, donde la gente está sin entender lo que está sucediendo. Buscan lo sensacional, buscan el entusiasmo, buscan lo espectacular, pero no entienden lo que está pasando. Y hoy día eso es lo que tenemos que evitar. La reacción de los extremistas religiosos es muy interesante. Y es aquí de donde sacamos y extrajimos el tema de esta tarde, mis amados hermanos. Mire, en su desesperación, ahí se ve su desesperación, en su ira que estaban viviendo, ellos exclamaron, porque fueron testigos de cómo miles de personas estaban la bienvenida a Jesús como el Mesías, y se pusieron tan mal y llenos de desesperanza que empezaron a culparse unos a otros, empezaron a echarse la culpa unos a otros, acusándose por el fracaso de sus planes. Pues ellos, recuerde usted que desde el mismo inicio del Evangelio de Juan nos dice que ellos estaban buscando por largo tiempo darle muerte a Jesús. Y ahora, y en esa desesperación, en ese momento de ira y de enojo, ellos declaran una verdad. Sí, ellos dicen una verdad y proclaman una verdad que hasta el día de hoy se sigue viviendo. Y ellos dicen, el mundo
se va tras él. Y así es, mi amado amigo y hermano. Hoy día el mundo se sigue yendo tras Jesús. Sigue buscando a Jesús. Aún sus enemigos le vieron conquistar al mundo. Y hoy los seres humanos debemos seguir clamando por nuestra liberación y por nuestra salvación. Hoy es el día en que tú y yo debemos buscar a Jesús. Hoy es el día en que tú debes humillarte delante de Él, encontrar la paz y la vida eterna en su nombre, porque solo por Él y para Él son hechas todas las cosas. Jesús vino con un propósito, y es que tu vida tuviera paz, tuviera esperanza, y sobre todo, tu vida fuera llena de la presencia de Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Hoy tú tienes que abrir tu corazón al Señor. Es primer domingo de celebración, pero ¿realmente has triunfado en la vida? ¿Jesús está triunfando en tu corazón? ¿Le has dado la entrada triunfal a Jesús que Él quiere para ti? ¿Tú le has permitido en Cristo Jesús la oportunidad de la vida eterna para ti? Porque el más bendecido somos nosotros. Hoy es el tiempo, es el día en que tú debes marcarle un alto al pecado, a las cosas de este mundo, y a dejar que sea la gracia de Dios que te abrace, que sea el amor de Dios quien te llene de esperanza, porque su promesa es segura. Solo en Dios y solo en Él, por medio de la palabra y del Espíritu Santo, tenemos la vida eterna. Yo quiero invitarte ahí en tu hogar, donde tú estés, que hagas un alto, un momento, y puedas rendir tu corazón al Señor Jesús y entregarle tu vida para que Él reine, gobierne y tú tengas paz, tengas esperanza y tengas vida eterna. Y que las cosas materiales de este mundo que son tan importantes vengan a ocupar un lugar segundo en una vida de comunión con Dios en ti. Eso es importante, pero lo más importante es aquello que solo Dios puede hacer y que nadie lo podrá hacer en este mundo, que es tener la vida eterna en su nombre. Oremos al Señor en estas horas. Padre, aquí estamos delante de ti con gratitud, porque tu entrada triunfal, Señor, fue declarada una verdad por los líderes religiosos en su desesperación, en su enojo, en su ira, en su confusión. Ellos dijeron: mira, no logras nada, el mundo se va tras él. Y ellos estaban exclamando algo que ha sucedido a través de las edades. Señor, en aquel entonces eran un poco más de 2 millones de personas que estaban en Jerusalén, de las cuales una gran mayoría de estas personas exclamaron, buscaron, se acercaron, y algunos de ellos encontraron la salvación eterna, la esperanza de la vida eterna, el gozo, la paz, la alegría de ser hijos de Dios. Pero muchos solamente fueron espectadores y estuvieron allí por lo sensacional, porque todo el mundo estaba formado dando la bienvenida, porque todo el mundo había salido a recibirle. Pero, Señor, no recibieron esta promesa porque no abrieron su corazón a ti. Hoy, querido Padre, estamos también recordando este acontecimiento. Y esa palabra, Señor, se ha cumplido. El mundo está yéndose tras de Jesús. Hoy hay miles, millones de personas que han entrado en una comunión personal con Cristo y que han nacido de nuevo. Hoy le han puesto un alto al pecado y han venido a recibir la vida eterna que solo en Jesús, Redentor y Salvador nuestro, al entrar en nuestro corazón, se ha hecho realidad. Gracias por ello, Padre. Gracias por aquellos que están delante de ti. Si alguien en este momento te está pidiendo que le perdones, reconciliándose contigo
o renovando sus votos delante de ti, escúchale, Padre, y que se haga evidente en sus vidas lo que hoy por fe están haciendo ante ti. Celebramos este tiempo recordando que tú eres el Rey Redentor, el Mesías Salvador, el que vino a rescatarnos de la esclavitud, pero de la esclavitud del pecado, que has venido a liberarnos de la muerte y a darnos la promesa de la vida eterna. Señor, gracias, porque la paz de tu presencia y de tu Espíritu Santo es una realidad para los que creemos. Gracias porque en el nombre de Jesús sabemos que hay esperanza y hay gozo por la vida eterna que prometes. Gracias, gracias, gracias Espíritu Santo, por ser nuestro consolador y nuestra guía, que nos ayuda y nos dirige a toda verdad. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra expuesta. Vamos a comenzar con el punto del ofertorio. Vamos a recoger las ofrendas. Recuerden, hermanos, que parten sus ofrendas. Normalmente si quieren que el tesorero o algún diácono pase a recogerla, hablen y ellos pasarán a recoger lo que son sus ofrendas. Vamos a entonar el himno número 444, traer los diezmos. Tener la oración por el diácono Mario Llanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en este momento le agradecemos, Señor, porque usted nos permite poder alabar. Y Padre, también le pedimos que estas ofrendas, Señor, que se han recogido, estos diezmos, es una forma de poder honrar. Y Padre, pedimos que las bendiga, las multiplique, Señor. Son para su obra, para su casa de oración. Y Padre, le pedimos que sean de su agrado, Padre. Pero bendiga los trabajos de los hermanos. Y Padre, le damos gracias, Señor, por sus misericordias, Señor, que tiene para con su pueblo. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Es el momento de la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor. Oramos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de estar delante de ti. Gracias por este tiempo, porque nos has permitido rendirte culto a tu nombre y porque nos das, Señor, los dones, los talentos, pero sobre todo el ánimo, el deseo de servirte. Gracias por esta bendición tan grande. Bendice a tu pueblo
en donde quiera que se encuentre. En estas horas también intercedemos en el nombre glorioso de Jesús por la salud de nuestra hermana Mireya, quien, bendito Dios, ha presentado problemas en su vista. Te pedimos, Señor, por ella, que tú seas, Señor, en la vida de mi hermana Mireya Hernández, para que sea tu gracia obrando en ella y que el tratamiento que ella está recibiendo pueda tener, Señor, los resultados esperados. Gracias en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la unción y bendición de su Santo Espíritu sea con el pueblo de Dios presente, con los ausentes y con aquellos que por la gracia y el poder de la palabra habrán de creer en Cristo desde ahora y hasta que Él venga. Amén y amén. Vamos a entonar la doxología número 450, Dios te bendiga. Bien, hermanos, es el momento de los avisos. Pues tenemos avisos de que pues empezamos lo que es la Semana Santa. Hoy domingo, estuvimos el Domingo de Ramos. Y mañana lunes tenemos también culto, lo que es el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Tenemos cultos a las 7 de la noche. Ya cada quien está quién va a dirigir y quién va a predicar. Y tenemos el día viernes, el mensaje de las 7 palabras, el mensaje de la cruz. También ese será a las 12 del día. Entonces, es para que normalmente estemos atentos. Y el día domingo tenemos desde temprano, a las 7 de la mañana, que tenemos culto de matutino, de resurrección, y a las 12 del día. Entonces, hermanos, estén atentos a los cultos, conéctense para que normalmente podamos tener y celebrar esta Semana Santa. Muy bien, hermanos, si no hay ningún otro aviso, nos despedimos y con el postludio y meditación personal.